Hola, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas de especialidad de Administración de Recursos Humanos, cuarto año. Hoy día, ¿cierto? Vamos a analizar, en primer lugar, el tema de plan de salud de la ISAPRE y un cálculo básico de cómo efectuar la valorización final de un plan de salud de ISAPRE. Luego vamos a explicar la guía que tiene que desarrollar usted, la guía número 5 en relación a esta misma materia, ¿cierto? Que vamos a explicar brevemente del plan de salud. Como ustedes observan acá, tenemos la guía número 5, tema plan de salud de ISAPRES, y el objetivo, identificar los componentes de un plan de salud de ISAPRES, y segundo objetivo, calcular un plan de salud de la ISAPRE. Ahora es importante, ¿cierto?, que ustedes sepan que el valor final de una ISAPRE, de una cotización de un afiliado, bueno, está formado por varios elementos y bueno, van a depender el valor de este plan de ciertos factores, ya que se tienen que considerar al momento de contratar un plan de salud, no así con FONASA donde hay un plan único. En cambio en ISAPRE el valor de cotización va a depender de estos factores, principalmente, ¿cierto?, el sexo y la edad del cotizante y obviamente la edad de los beneficiarios de la persona titular. Así que para poder calcular el valor de la cotización final debemos considerar distintos elementos. Dentro del primer elemento, ¿cierto?, aquí tenemos el precio base, donde se asigna por ISAPRE, ¿cierto?, asigna cada plan de salud y obviamente toda la ISAPRE, ¿cierto?, tiene un precio base a todas las personas que contraten el mismo plan, es obvio. Y obviamente este precio de plan base está expresado en unidad de fomento, puede estar expresado en pesos. Luego el segundo elemento importante del valor de valorización del plan de salud, tenemos la suma de factores del grupo familiar, ya donde ahí se adiciona, se suma un factor, ciertos factores asociados al cotizante y sus beneficiarios, de acuerdo a una tabla de factores de riesgo, donde ahí hay una tabla en donde depende, ¿cierto?, de la edad y del sexo de la persona, ¿cierto?, se le aplica un factor, el cual luego se le va a aplicar al precio del plan base del valor de ese plan de la persona que está adherido al ISAPRE. Tercer elemento importante a considerar para el valor final de cotización del ISAPRE, el costo GES o AUGE, ¿cierto? GES, garantía explícita de salud, y que antiguamente se conocía como AUGE, ¿cierto?, acceso universal a la garantía implícita. Y este costo, ¿cierto?, bueno, va a depender de cada ISAPRE y lo mínimo, ¿cierto?, que ese afiliado a ISAPRE puede pagar en su plan es un mínimo de 0,044 UF hasta un máximo en UF de 0,16. Y el costo total, ¿cierto?, del costo GES o AUGE, nos dice, ¿cierto?, se determina calculando por multiplicación del costo por la cantidad de beneficiarios en el plan de salud. Y como último elemento de valorización del plan de salud de ISAPRE, tenemos beneficios adicionales que puede tener el afiliado de ISAPRE, que pueden ser seguros catastróficos, ¿cierto? También algunos seguros que permitan descuento en farmacia, ¿cierto?, de remedio. También algunos consideran seguros de viaje o cualquier otra cosa adicional que quiera agregar al plan de salud. ¿Ya? Entonces es importante recordar los elementos del valor que implica el valor de un ISAPRE. Entonces, repitiendo y resumiendo, el precio base, la suma de factores del grupo familiar, el
costo GES auge y los beneficios adicionales. Son 4 elementos principales que forman parte del valor. Y ahora, ¿cierto? Hay un cálculo de un plan donde tenemos que calcular el valor final de la cotización de ISAPRE de un afiliado donde el precio base es 1,50 unidades de fomento y el grupo familiar está integrado por cotizante, el afiliado, el titular de ISAPRE, un hombre de 46 años y las cargas que es su señora, ¿cierto? Mujer de 42 años, que la cónyuge y tiene dos hijos, ¿cierto? Una hija de 17 años y tiene un hijo de 14 años. ¿Qué otra cosa más consideramos este ejercicio? El precio GES. El precio GES que tiene este afiliado es 0,16 UF. Es decir, contrató el plan máximo de garantía explícita de salud que es 0,16 UF. Beneficios adicionales. No tiene beneficios adicionales. Ya él no contrata beneficios adicionales, así que podríamos decir que es igual a 0. Vamos viendo el cálculo, ¿cierto? Primero, ¿qué vamos a calcular? Necesitamos la suma de factores del grupo familiar, ¿ya? Y eso lo vamos a determinar a través de una tabla que aquí vamos a disminuir aquí para que ustedes vean que hay una tabla, ¿ya? Que va de 0 o menos de 2 años hasta, acortamos un poco la tabla, ¿cierto? Hasta los 60 años. Aquí la cortamos porque en realidad llega hasta unos 80-85 años aproximadamente. Agrandemos un poquito más esto. Entonces, tenemos que calcular los factores, ya dependiendo del grupo familiar. Por lo tanto, suma de factores del grupo familiar va a ser igual, ¿cierto?, al factor del afiliado varón, de su cónyuge y de los dos hijos. Entonces tenemos que ver el primer valor, ¿cierto?, del varón nos salió un factor de 1,40. ¿Cómo calculamos ese factor? ¿De dónde sale? Bueno, vamos a la tabla, vemos que este afiliado, según los datos que vemos acá, tiene 46 años, ¿cierto? Y obviamente varón, y lo ubicamos acá, ¿en qué rango está? ¿No? Lo tenemos en este rango, entre 45 a menos de 50 años, por lo tanto, el varón, ¿cierto?, afiliado al ISAPRE, que corresponde, ya, este factor 1,40. Ahora le tenemos que sumar el factor de su cónyuge, ¿cierto? La cónyuge, veamos cuánto la edad que tiene, 42 años, ¿cierto? Mujer, veamos la tabla donde dice femenino, ¿cierto? Y después ubicamos, ¿cierto? La edad 42 años está en este tramo, entre 40 a menos de 45 años, por lo tanto está, ¿cierto?, en esa intersección entre la columna, ¿cierto?, de mujer y la edad, que corresponde al factor de 2,10. Ya, entonces tenemos 1,40 más 2,10. Ahora tenemos que ubicar el factor del hijo, ¿cierto? Vamos a ver, el hijo hombre tiene, ¿cierto?, varón 14 años. Vamos a la tabla nuevamente, ya ubicamos dónde está en este rango, ¿cierto? Y la columna tercera es de varón, ya de afiliado, que corresponde a un factor de 0,60. Tanto le sumamos más 0,60. Y por último, nos falta este factor 0,70 de la hija. ¿Dónde salió ese 0,70? Ya vemos la edad de la hija, ya, que tiene 17 años. Vamos a la tabla, ubicamos dónde está el rango de los 17 años, está en este rango, entre 15 a menos 20 años, y acá está, ¿cierto?, niña y guarda la edad, 0,70. ¿Ya? Entonces tenemos el total de los factores del grupo familiar, el titular del ISAPRE, de su cónyuge, su hijo, ¿ya?, y su hija. Sumamos los 4 factores y nos da la suma de factores 4,80. Luego, segundo paso, ya, aquí la suma de los factores que calculamos en el paso número 1, ya, nos va a servir para calcular el valor del plan. El valor del plan, ¿cómo se calcula? Multiplicando el precio base del plan de salud, ya, por la suma de los factores recientemente calculados.
El precio base, ¿cierto? Lo vimos arriba, el precio base del plan de salud de este afiliado es 1,50, ¿cierto? Son UF. Multiplicado por la suma de factores que calculamos anteriormente arriba, ¿cierto? Ustedes aprecian arriba, 4, aquí arriba 4,80. Multiplicamos 1,50 por un 4,80 y nos da un valor del plan en UF 7,20 UF. ¿Ya? Es decir, llevamos en 7,20 UF. El precio base primero, ¿cierto? Era como 1,50 y multiplicando por un cierto grupo familiar, ¿cierto? Se va aumentando el valor del plan de ISAPRE. ¿Ya? Por lo tanto, ya se multiplicó acá el factor, así que ya la UF que tiene que pagar, ¿cierto? Su plan de salud va aumentando. Vamos en 7,20 unidades de fomento. Luego tenemos que agregar, ¿cierto? El costo GES, que es el paso 3. Entonces, ahora calculamos el costo GES y después vamos a calcular los beneficios adicionales. El costo GES, ¿cierto? Nos dice que es el rango que escogió la persona, en este caso el máximo de pago por GES, el 0,16, que son UF, por el número de beneficiarios, es decir, el número de grupo familiar. 0,16 por cuánto integran la familia son 4. Tanto 4 por 0,16, ¿cuánto nos da? El costo que es UF 0,64 UF. Luego, ¿tenemos algún beneficio adicional? Según ejercicio, ¿cierto? Este afiliado no quiere beneficio adicional, así que el beneficio adicional es igual a 0. Y por último, llegamos a calcular ya el valor final a cotizar, en el cual, ¿cierto? Va a ser igual a la suma del valor del plan más el costo GES y los beneficios adicionales. Por lo tanto, cotización final va a ser igual al valor del plan, que es 7,20, ¿cierto? Es UF, más el costo GES, que son más 0,64 UF, y más beneficios adicionales. Ahora, como no hay beneficios adicionales, nosotros le ponemos, ¿cierto? 0, para que no se pierda otra parte, ¿cierto? Que integra el cálculo, ¿ya? Ahora, si hubiera algún beneficio adicional, obviamente ustedes agregan acá el beneficio adicional, ese que ¿cierto? Un ejercicio más adelante puede salir donde ahí se le agrega la cantidad de UF. Pero en este caso, en este ejercicio, reitero, es 0. Por lo tanto, sumamos 7,20 más 0,64, nos da 7,84 unidades de fomento. Ya entonces hemos llegado a calcular la cotización final de que paga, ¿cierto? Una afiliada UNISAPRE ya de acuerdo a lo que sus necesidades requieren. Ahora, ustedes chiquillos, ¿cierto? De acuerdo, y chiquillas, ¿cierto? De acuerdo a este cálculo y contenido van a tener que desarrollar. La actividad está aquí en número 5, donde está formado por dos partes, donde la primera parte, ¿cierto? De desarrollo, donde vienen preguntas ya que están dentro de la misma materia que se vio anteriormente, ¿ya? Los factores que dependen del valor final de cotización, qué elementos forman parte del valor de cotización del plan de salud de MISAPRE y mencionar algunos beneficios del plan de salud, ¿ya? Que son beneficios adicionales del plan de salud de MISAPRE. Y la segunda parte, donde tienen que ustedes determinar el valor final de la cotización del plan de salud, igual que el ejercicio que explicamos anteriormente, donde aquí se da, ¿cierto? Datos del precio base, 1,45 UF, y un grupo familiar, ¿ya? Que en este caso, ¿cierto? Hombre afiliado a 39 años, las cargas, ¿cierto? Mujer 33 años, ¿ya? Y tiene ya 3 hijos, ¿ya? Un varón de 2 años, ¿cierto? Otro varón de 8 años y una mujer, ¿cierto? Hija de 11 años. Precio GES, ¿cierto? Que él cotiza 0,12 UF y los beneficios adicionales. En este caso quiere este plan que tenga un beneficio para seguro catastrófico, ¿ya? De alguna enfermedad, 0,05 unidades de fomento. Aquí, ojo, que tiene beneficio adicional. Así que el valor final hay que agregarlo cuando ustedes hagan los cálculos. Ya, eso principalmente es lo que corresponde a la guía
número 5, donde principalmente está centrado en lo que es el valor del plan de salud de UNISAPRE, los elementos que lo componen y cálculo ya del valor final de este tipo de carro. Bueno, chicos y chicas, quedamos hasta acá. Nos vemos en la próxima oportunidad. Estén muy bien. Cuídense.